Buenos días. El día de hoy vamos a ver en física acerca del trabajo mecánico. Hay que tener en cuenta que este tema de trabajo mecánico va a estar relacionado con los siguientes dos temas que vienen a continuación, que será el tema de potencia mecánica y de energía mecánica. Así es que para poder entender estos tres temas que son consecutivos, hay que prestar bastante atención a la parte teórica y posteriormente al desarrollo de los ejercicios que se plantean. En la siguiente gráfica vamos a observar eh, a esta persona y tratar de entender, ¿no?, qué es lo que está sucediendo con respecto al fenómeno físico. Y se hace la pregunta, ¿en qué caso cuesta más trabajo transportar la mochila? En el caso A, cuando la persona lo tiene cargando, ¿no? O en el caso B, cuando la persona simplemente está jalando. Entonces tú puedes observar las gráficas. Ambas mochilas tienen el mismo peso, pero ¿en cuál de ellas se genera mayor cantidad de trabajo? Tengan en cuenta que el desplazamiento también es el mismo. Por la gráfica podemos apreciar que en el caso A posiblemente exista mayor gasto energético por parte de la persona, puesto que tiene que cargarla con sus propias fuerzas, mientras que en el caso B la persona utiliza unas ruedas, en el caso para la mochila, lo cual le facilita el transportar ese objeto, en este caso la mochila, y lo cual va a demandar que esta persona no tenga mucho desgaste energético. Entonces, en el lenguaje habitual, el término trabajo está asociado a la idea de esfuerzo. El chico con la mochila sobre la espalda hace un esfuerzo mayor que cuando la lleva arrastrando, pero no realiza ningún trabajo. Entonces, en el caso B, no se está realizando un trabajo, puesto que no ha hecho un gasto energético. En física, solo decimos que existe trabajo cuando actúa una fuerza y se provoca un desplazamiento por acción de esta. Desde el punto de vista de la física, el chico solo realiza trabajo físico cuando arrastra la mochila, que vendría a ser el caso B, pues es cuando aplica una fuerza que provoca el desplazamiento de la mochila. Entonces, con esta parte teórica inicial, podemos identificar, ¿no?, que no siempre el hacer gasto energético indica que estás realizando un trabajo. Para que tú realices un trabajo, el objeto tiene que desplazarse, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración esa recomendación en la parte gráfica. Observen las ilustraciones posteriores que el valor de la fuerza que tenemos que aplicar para arrastrar la mochila sobre la mesa depende de la inclinación de la cuerda. Cuanto mayor es el ángulo con la horizontal, mayor será la fuerza que realizaremos para arrastrar la mochila. La razón es que solo produce trabajo la componente que tiene la dirección del desplazamiento. La relación entre esa componente y la fuerza que aplicamos viene dada por una expresión en función del eje X, en la cual la fuerza del eje X es equivalente a la fuerza por el ángulo de formación, que en este caso sería el ángulo del coseno, ¿no?, que se ha formado en este caso. Ya en una sesión anterior les indiqué que tengan siempre en cuenta los triángulos notables y dentro de ellos van a encontrar ángulos, ¿sí? Y es necesario entenderlos y saber cómo se van a aplicar. Y en los casos que vamos a proponer posteriormente vamos a usar descomposiciones de tipo vectorial y vamos a usar estos triángulos notables. Entonces vemos ahí en la gráfica que para que se genere la mayor cantidad de fuerza, siempre la fuerza tiene que estar de manera horizontal. Quiere decir que debe estar en 180 grados. ¿Para qué? Para que se genere el mayor desplazamiento posible.
Cuando se realiza un trabajo sobre un cuerpo, su energía aumenta. En el ejemplo de la mochila, el trabajo debido a la fuerza hace que tenga una determinada velocidad y con ello energía cinética. Por tanto, el concepto de trabajo es el siguiente: es la energía que se transfiere de un cuerpo o sistema a otro por medio de una fuerza que provoca desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aplico fuerza sobre un objeto y este objeto se desplaza, como vemos en la gráfica, entonces estoy generando un trabajo. Entonces ese es el concepto del trabajo para la física, ¿sí? Que yo debo generar un desplazamiento. Y también puede estar dado por el desplazamiento del coseno del ángulo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en algunos casos vamos a tener que descomponer estos ángulos que se nos van a presentar en los ejercicios. Entonces hay que tener en cuenta cómo se manifiestan las gráficas. Matemáticamente, el trabajo se calcula multiplicando el módulo del vector fuerza por el módulo del vector desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, W, que es el trabajo, es igual a la fuerza por la diferencia de la distancia, o desplazamiento en otras palabras, por el coseno del ángulo formado. Y para que tú recuerdes a qué cosa era un coseno, entonces te dejo el siguiente dato. Recuerda que en un triángulo rectángulo, el coseno de un ángulo se calcula dividiendo la longitud del cateto contiguo al ángulo B entre la longitud de la hipotenusa en C. Entonces tenemos ahí nuestro triangulito, ¿sí? Y aplicamos esa teoría de la trigonometría, ¿no? Para formar nuestro coseno del ángulo, que en este caso vendría a estar dado por cateto contiguo sobre la hipotenusa. Hay que recordar también que el trabajo, como cualquier unidad dentro de la física, va a tener unidades de medida dentro del sistema internacional y va a estar dado por el Joules, y Joules en honor a Jules Prescott, quien fue el científico que hizo sus investigaciones acerca del trabajo mecánico. Adicional a ello, vamos a usar entonces el Newton por metro, que es equivalente al Joules. Y en unidades más pequeñas están los ergios, ¿no? Entonces el ergio está compuesto por la dina y multiplicado por el centímetro. Recuerden que son derivados de unidades mayores. Entonces, para la medición del trabajo, vamos a usar unidades similares que la energía. En este caso, en el sistema internacional, se mide en joules. Un julio es el trabajo que produce cuando sobre un cuerpo o sistema actúa una fuerza de 1 newton y le provoca un desplazamiento de 1 metro a la dirección y sentido de la fuerza. Entonces, como vemos en la gráfica, 1 joule es igual a 1 newton por 1 metro. Para recordar, entonces, si la fuerza se aplica formando un ángulo entre 0 y 90 grados, el trabajo mecánico resultante va a salir positivo. Al aplicar una fuerza que forma un ángulo recto con el desplazamiento, el trabajo mecánico es nulo, puesto que no hay desplazamiento, en este caso para nuestro eje horizontal. El trabajo mecánico va aumentando a medida que el ángulo disminuye, siendo máximo en los 0 grados. Si la fuerza que se ejerce en sentido contrario al desplazamiento es más de 90 grados, el trabajo sería negativo, así como vemos en la gráfica, porque estuviésemos yendo en contra del desplazamiento. Van a existir algunos casos particulares y es bueno recordarlo y verlo antes de pasar a los ejercicios que se van a plantear. Entonces tenemos el primer caso, cuando el ángulo es igual a 0 grados. Cuando entre la fuerza y el desplazamiento el ángulo es 0 grados, entonces diremos que hay un trabajo.
Y para ello aplicaremos la siguiente fórmula, donde el trabajo es igual a la fuerza por distancia, tal y como lo vemos en la gráfica. En el caso B, cuando el ángulo es 180 grados, tenemos que cuando entre la fuerza y el desplazamiento los ángulos son 180, el trabajo vendría a ser un trabajo negativo, porque estamos yendo en contra del desplazamiento y del movimiento. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esa consideración. Para el tercer caso en C, si el ángulo es igual a 90, nos dice entonces que no existe trabajo, puesto que el coseno de 90 es 0. Entonces todo número multiplicado por 0 vendría a ser 0. Entonces diremos también que es un trabajo nulo. El trabajo también se puede representar a nivel gráfico, y en un gráfico de fuerzas versus distancias tenemos que el área bajo la curva representa el trabajo realizado por la fuerza. Entonces cuando se pida una interpretación gráfica del trabajo, la fuerza estará en el eje y la distancia o desplazamiento estará en el eje X. Y tendría que ubicarse lógicamente las coordenadas, ¿no? La cantidad. Y el resultante del área que se forme vendría a ser el trabajo. Bien, hemos llegado a la parte de la actividad. A continuación se le presentan las interrogantes a desarrollar. Elaborar un mapa conceptual del tema, que es el trabajo mecánico, a qué llamamos potencia mecánica y qué es la energía. Ya sabes, debemos desarrollarla en el cuaderno y subir la evidencia a la plataforma. Que te encuentres bien de salud y nos estamos viendo hasta una próxima sesión. Hasta luego.